Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, quiero seguir dándole continuidad a la miniserie del amilenialismo que hemos estado hablando. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el siglo actual y el siglo venidero, viendo de que el siglo actual era el tiempo en que estábamos viviendo y la repercusión que tenía para aquellas personas que decían que el milenio literal, ¿verdad?, era un milenio futuro, y viendo que el siglo venidero era el siglo aquel en el cual era cuando resucitemos. Era un siglo futuro donde por ahí también hoy vamos a ver, tenemos sorpresas y vamos a ver muchas de las cosas que van a pasar en ese siglo venidero, y seguimos hablando de las cosas que pasan en este siglo actual. Antes de seguirte explicando, quiero que te suscribas a mi canal y que aprietes la campanita para que sepas cuando estoy sacando nuevos videos. Ahora cuando venga te explico mejor de qué se trata esto. Bueno, en el capítulo anterior estábamos viendo de qué se trataba el siglo presente y el siglo venidero. ¿Y por qué es tan importante? Porque todas aquellas personas que creen que va a haber un milenio literal, creen que va a ser en un tiempo futuro. Y que este milenio va a ser el reino de Dios establecido aquí en la tierra, o sea, el reino de Cristo establecido aquí en la tierra cuando viene a reinar con su iglesia. Sin embargo, si yo puedo mostrar de que ese reino está establecido aquí en la tierra desde mucho antes, desde cuando ya el Señor vino aquí a su ministerio aquí en la tierra y resucitó, pues entonces no sería necesario esperar hasta ese tiempo, y esto desarmaría también esta creencia de que este milenio es literal. Bueno, para eso primero tenemos que leer en Mateo 12:28, donde dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. También podemos ver Mateo 4:17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que el reino de los cielos llega cuando usted recibe esa palabra de Dios. Usted empieza a vivir desde el tiempo en que usted ha aceptado a Cristo y eres sellado con el Espíritu Santo. Usted empieza a ser partícipe y copartícipe de las riquezas en Cristo Jesús en gloria. Marcos 1:14-15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Haciendo alusión a lo que estaba diciendo, que había que arrepentirse escuchando el evangelio para recibir ese reino. Ahora también vamos a ver algo, y es sencillo. Primero, los judíos esperaban un Mesías, en el cual un Mesías político, en el cual ellos creían que este los iba a liberar del yugo romano. Por eso vamos a ver ahora la pregunta que le hace Juan a Jesucristo, cuando manda, ¿verdad?, a los mensajeros, a sus discípulos. Por el simple hecho de que aún Juan, habiendo visto, ¿verdad?, y habiendo recibido al Mesías, él de cierta manera duda, porque no sabía que ese reinado que tenía Jesucristo, o ese Mesías que estaban esperando, no era un Mesías político en el cual iba a arrasar con Israel y iba a poner un reino como era el de los jueces, ¿verdad?, como era el de Saúl. No era un reinado literal, sino que era por la descendencia de David. Este reinado iba a ser para siempre, como dice la palabra del Señor. Bueno, por eso vamos a ver Mateo 11, donde dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar, o sea, a mostrar el reino de los cielos en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ya Juan estaba preso, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Porque Juan le pregunta eso, porque Juan estaba esperando que lo liberaran, que lo sacaran de la cárcel. Juan estaba esperando de que el Mesías arrasara con todo Israel y que pusiera un reino, o que él se proclamara rey. Por eso, cuando lo recibieron en Jerusalén, decía: Hosana, Hosana al hijo de David, ¿verdad? Porque creían, por lo que querían hacerlo rey. Pero eso no era lo que quería Jesús.
¿verdad? Por eso era la duda de Juan el Bautista. Dos de sus discípulos dice, para que le preguntara, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, son muchos resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y ese exactamente es el reino que se establece en la tierra. Dice, cuando el evangelio entra, cuando ven los milagros, cuando ven que Jesús levanta muertos, pues ese reino, ¿qué más? Es ver de que nadie puede hacer eso si no es el mismo Dios. Por eso, la oración de Mateo, cuando el Señor los enseña a orar y dice, bueno, que se haga tu voluntad y que tu reino sea establecido tanto en los cielos como en la tierra, para que pasen estas cosas maravillosas. Bueno, ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, haced o decirle a Juan las cosas que han visto, todas las cosas que evidentemente se han mostrado como hechos contundentes de que el reino de los cielos está aquí en la tierra. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir, de Juan a la gente que saliste a ver el desierto, le preguntó, ¿una caña sacudida por el viento o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿a qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y note esto, pero el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Todo lo que comprende la inmensidad de Dios. No hay que ir al cielo, no hay que ser resucitado para poder gozar de las maravillas del reino de los cielos. Dice, es mayor que él. Cualquiera de ustedes que está aquí es mayor que Juan. Dice, pues Juan el Bautista ahora en el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Y tenemos que entender que cuando hablaba de violencia, de lo que estaba pasando en aquel entonces, era toda esa persecución, todo lo que estaba pasando con el cristianismo, todo lo que el judaísmo no entendía, cuánta oposición tuvieron, ¿dónde? Aquí en la tierra, donde el reino de los cielos se estaba estableciendo y que ellos recibieron, pero ellos no lo entendían. Por eso el Señor después más adelante le explica en parábola. Vemos Juan 3:5, donde dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo así? Si el reino de los cielos es en el cielo. No, lo que le está diciendo es que si tú recibes la palabra del Señor y el Espíritu Santo viene donde estás tú y tú eres regenerado, pues ya tú recibiste ese reino de los cielos. Pero definitivamente no es San Pedro con una llave allá arriba y cuando tú le tocas le dices, he muerto, pues me dejas entrar en el reino de los cielos. Definitivamente no es así. Por eso es que creemos que ese milenio no es literal, o sea, no es lo que el autor quiso decir de que iban a haber 1000 años. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis 20. Por eso, los que entran en el reino de los cielos, Colosenses 1, 13 al 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó a su reino. ¿Te das cuenta? Ese es el reino. Ya dejamos al viejo hombre y ahora por el poder de Dios somos nueva criatura y gozamos de las cosas que hay en el reino de los cielos, que es santidad, es paz, es gozo, es amor. Por eso vemos Mateo 13 y con esto ya estamos terminando la parábola del sembrador, en el cual ilustra cómo es el reino de los cielos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, la parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quema porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó en los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual 100 por uno, el cual 170 y por ahí. Por eso dice la palabra del Señor que el que tengo por ahí oiga, porque no había manera, ¿entiendes? Que ellos entendieran de que ese Mesías que venía no era para librarlos, sino es para darle el evangelio y que pudieran participar. Por eso el Señor dice que es establecido el reino de los cielos
un poco más abajo lo vamos a ver, cuando se consolida que los justos y los injustos pueden vivir juntos. ¿Y acaso eso no es la parábola del trigo y la cizaña? ¿Acaso eso no es lo que dicen ellos, que iba a vivir el justo y los injustos? Pues cuando el Señor resucite a las personas, no podrán vivir los justos y los injustos, porque ya no habrá más muerte, ya todo será bueno en el siglo venidero, como lo hemos visto en los capítulos pasados. Pues entonces el Señor le da el propósito de las palabras. Dice: entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas en las parábolas? Él respondió y les dijo: porque vosotros os des dado saber el misterio del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Más ellos, ¿y cuál es el misterio del reino de los cielos? Ustedes van a recibir mi palabra para que se lo lleven a ellos y ellos puedan aceptar que ese reino es el evangelio dado a los corazones para que vivan por él. Mas ellos no les he dado, porque la soberanía de Dios, unos elegidos para poder gozar y otros su maldad los mata, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado, porque eso les dado por las parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Se dan cuenta que es como el Señor realmente quiere que las personas entiendan de qué se trata el reino de los cielos, y el reino de los cielos es recibirlo a Él. Bueno, por eso vemos también la parábola de el trigo y la cizaña, donde todos sabemos. Y fíjese y note que en todo ese capítulo 3 empieza diciendo: el reino de los cielos es como. De ninguna manera hace alusión a un espacio multiversal o en el universo donde todos van a estar. No, el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso entendemos de que ese milenio no puede ser literal, ¿verdad? Bueno, entonces por eso termino con un pasaje y diciendo, ¿verdad?, que el reino de Cristo empieza cuando Cristo resucita. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué pasa cuando Cristo resucita de los muertos? Sino que éste vence la muerte. Pero al vencer la muerte, nosotros ahora vamos a ser copartícipes de eso. Por eso, para entregarle el reino de los cielos al Padre, definitivamente tenemos nosotros que haber vencido la muerte como Él lo venció. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Pero dice la palabra del Señor: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego lo que son de Cristo en su venida. Y ahí es donde creemos nosotros, donde se acaba todo, donde dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán. Eso lo vimos en el primer capítulo, ¿verdad? Pero que todos resucitarán para un juicio. Todos, no se quedarán uno primero, o sea, no se irán uno y otros se quedarán. Bueno, la palabra dice en Efesios 1:20, y con esto termino, en el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolos ¿dónde? A la diestra, en los lugares celestiales, donde nosotros somos copartícipes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, lo mismo que vimos anteriormente. Siglo presente, siglo que estamos viviendo, siglo venidero, siglo de resurrección para todas las personas. Uno para vivir eternamente, para gozar del reino, para gozar de las inmensidades del Señor, ¿verdad? Y vida eterna, y estar en comunión con el Señor, alabándole y adorándole, y otros para condenación. Versículo 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios. ¿Cuándo lo entrega? Cuando vence la muerte. De ahí no hay más nada. Y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido. ¿Y quién es el postrer enemigo? Si no es la muerte. Que hasta que nosotros no seamos levantados, pues la muerte todavía seguirá. Pero cuando nosotros ya hayamos sido levantados y estemos con el Señor, pues la muerte, como dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Que esa es la victoria de Cristo, ¿verdad? Por eso estoy crucificado con Cristo conjuntamente. Y para Él el morir era ganancia.
¿Por qué? Porque en ese entonces ya se va a haber vencido la muerte. De modo de que si alguien se queda aquí no podrá morir. No podrá morir, no podrá esperar morir. O sea, por eso es que la palabra del Señor es tan contundente y dice que después del juicio, después de la muerte viene juicio, y después de ese juicio, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. O sea, el reino de los cielos, resumo, está aquí y ahora. Y si el reino de los cielos es llamado a un milenio, pues entonces lo estamos viviendo. Pues Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo, en el cual va a estar muy bueno. Bendiciones.